Buenas tardes, doctorita. No se le escucha muy bien, se le escucha muy bajito. No sé si solo es mi internet. Voy a tratar de arreglar. ¿Ahora está mejor o sigue bajito? Está bien, doctora, yo lo oigo bien. Creo que subiendo el volumen sí se oye. Ya, gracias. Por favor, si me pueden decir hasta dónde hemos avanzado, porque hemos empezado con ustedes el tema de carbohidratos o todavía. No, doctora, recién teníamos que empezar. Ya, gracias. Gracias, Madaí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Sería nuestra segunda unidad, ¿no? En la primera hemos visto todos los conceptos generales del trabajo en laboratorio. Ahí estaba el control de calidad, la bioseguridad con la que hay que trabajar en laboratorio. Ahora ya vamos a entrar a ver, desde este segundo parcial, las pruebas y los analitos que se realizan en esta área de laboratorio, que es la bioquímica. Bueno, nuestra unidad tiene por nombre homeostasis y regulación de los hidratos de carbono. Homeostasis, ese término, ¿saben a qué se refiere? Supongo, es el equilibrio que se debe mantener en el cuerpo humano en distintos parámetros, ¿verdad? La temperatura debe mantener una homeostasis, el volumen sanguíneo debe mantenerse en homeostasis y lo mismo los niveles de hidratos de carbono, principalmente de la glucosa. Al final de cuentas, todos los hidratos de carbono, carbohidratos que ingresan a nuestro cuerpo se convierten en glucosa. ¿Sí? Y también vamos a ver la regulación de estos hidratos de carbono en el cuerpo una vez que ingresan al organismo. Los objetivos de esta unidad, primero describir funciones del páncreas, porque bioquímica clínica es eso que les dije, ¿verdad? Al principio de la materia, es el relacionar ya las enfermedades con la bioquímica de las moléculas, tanto de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, ácidos nucleicos. Y en este tema vamos a ver una de las enfermedades más comunes y principales relacionada a los hidratos de carbono o a la glucosa, que es la diabetes. Para entender cómo se desarrolla la diabetes, cuál es la causa, en quiénes sucede, tenemos que estudiar al páncreas, ¿verdad? Ver sus funciones, ver qué patologías puede tener un páncreas. Vamos a desarrollar esa fisiología y la fisiopatología de la diabetes. Luego ya entrando al área de laboratorio, vamos a ver qué métodos se utilizan para la determinación de glucosa en laboratorio. La técnica como tal, supongo que en prácticas ya están haciendo sus determinaciones o ya han hecho la determinación de glucosa. Y luego vamos a interpretar los resultados que pueden salir en las distintas personas y relacionar con la normalidad o con la presencia de alguna enfermedad. Capítulo 1, vamos a ver la homeostasis y las rutas metabólicas de la glucosa. Acá vamos a ver la introducción, la homeostasis de la glucosa, las rutas metabólicas como tal. En el capítulo 2 vamos a hablar ya de la diabetes, ahí vamos a hablar del páncreas, de la función pancreática, las dos funciones exócrina y endocrina del páncreas, las hormonas que secreta y la diabetes. Y el tercer capítulo, al final, vamos a hablar de laboratorio, lo que se hace en laboratorio de acuerdo al estudio del metabolismo de la glucosa, las pruebas que se pueden hacer en ayunas o basales, las pruebas funcionales y otras pruebas que ayudan al seguimiento del paciente diabético. Bueno, vamos a entrar al capítulo 1, la homeostasis de la glucosa y la regulación de la misma. A ver, la glucosa está dentro de un grupo de moléculas de macronutrientes que se llaman carbohidratos o hidratos de carbono, también se llaman glúcidos. ¿Qué son este grupo? Carbohidratos. Pueden ser aldehídos o cetonas. Vamos a empezar por ahí.
Es decir, tienen grupos carbonilos, ¿verdad? Ustedes saben que el aldehído o la acetona tienen grupos carbonilos. La diferencia es que el aldehído lo tiene en posición terminal y las cetonas tienen el carbonilo en posición media. Son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Eso quiere decir que contienen bastantes sustituyentes OH en las moléculas. Se los puede llamar hidratos de carbono, glúcidos o también a los más simples azúcares. A los monosacáridos sobre todo se los llama azúcares. La fórmula general que tienen es carbono N, H2N. N es cualquier número. Puede ser cualquier número a partir de 3, porque el monosacárido más simple contiene 3 carbonos. Siempre va a haber una molécula de agua por un átomo de carbono. Por eso el nombre de hidrato de carbono. Es un carbono que se ha hidratado. Acá algunos ejemplos de carbohidratos son, por ejemplo, 2 monosacáridos conocidos, la glucosa y la fructosa. La glucosa es un aldehído porque tiene el grupo carbonilo terminal, mientras que la fructosa es cetona porque su grupo carbonilo está al medio. Vean la cantidad de OHs que tienen en los distintos carbonos. Se producen en la naturaleza los hidratos de carbono. Los encargadas de producir son las plantas, el tejido vegetal, y lo hace tomando del ambiente el dióxido de carbono y el vapor de agua. Y gracias a la clorofila que tienen los compuestos vegetales, pueden transformar dióxido de carbono y agua en hidratos de carbono. Empezando obviamente por los más simples que luego se van a condensar y van a formar los carbohidratos más grandes. Y también en ese proceso se desprende oxígeno, por eso las plantas, aparte de producir carbohidratos, oxigenan el ambiente, es otra de sus funciones. De las de acción de producción de, bueno, esa es la que veíamos, las de acción de producción de carbohidratos, y en los organismos animales, y por lo tanto también en los humanos, la de acción se da en sentido inverso. Nosotros utilizamos a los hidratos de carbono en presencia de oxígeno, es decir, los oxidamos para generar sobre todo energía, que es lo que nos interesa. Ya como compuestos secundarios se genera vapor de agua y dióxido de carbono, pero el principal objetivo es la generación de energía. Los carbohidratos tienen esa función, son la reserva y la disposición inmediata de energía para los organismos, para todas las células. Todas las células pueden utilizar hidratos de carbono para la obtención de energía para cumplir sus funciones vitales, ¿verdad? El movimiento, la reproducción, la división de las células. En la naturaleza nosotros podemos encontrar, por ejemplo, hidratos de carbono en todos los alimentos que consumimos, sobre todo en nuestro país. Nuestra dieta es alta en carbohidratos. Ahí tenemos la papa, tenemos el arroz, los fideos, el pan. Todo eso contiene carbohidratos, principalmente el almidón, ¿verdad? Que es la unión de muchas moléculas de glucosa para formar un polisacárido. Las funciones que les decía principalmente son energéticas. La fuente más rápida para la obtención de energía, mucho más rápida que lípidos, mucho más rápida que proteínas y obviamente más rápida que otro tipo de compuestos. De reserva, hay polisacáridos principalmente que funcionan o que son una fuente de reserva de glucosas. Ahí tenemos el almidón, el glucógeno, ¿verdad? El glucógeno está en los tejidos animales. Es una reserva de moléculas de glucosa cuando no hay un aporte de glucosa a estos animales. Y el almidón es la reserva de glucosas para los tejidos vegetales. Otras funciones, otro tipo de carbohidratos forman parte de estructuras en los distintos organismos. Por ejemplo,
En las plantas también, aparte de estar como almidón, los carbohidratos pueden formar celulosa. La celulosa también está formada por glucosas, pero por uniones diferentes al almidón, ¿verdad? Por ejemplo, en todos los insectos que tienen caparazón, que su nombre verdadero es el cefalotórax, tienen quitina. ¿Mm? Los hongos en su tegumento tienen carbohidratos, como la celulosa también. Después, los carbohidratos también son precursores de otro tipo de moléculas. Cuando hay un exceso en nuestro organismo de carbohidratos, de glucosa, ¿en qué se van a transformar? Pues se van a transformar en lípidos, se van a transformar en proteínas, en vitaminas y en otro tipo de compuestos. Entonces, a partir de los carbohidratos se pueden generar otro tipo de moléculas de otra familia. Y son también antígenos de reconocimiento, algunos carbohidratos. Un ejemplo sencillo para que se ubiquen son los antígenos del grupo sanguíneo. Por ejemplo, el antígeno A y el antígeno B tienen una parte en su estructura que es carbohidrato. Justamente es esa parte la que los diferencia para que uno sea antígeno A y el otro sea antígeno B. Bueno, esas son sus funciones. Vean, tienen varias funciones los carbohidratos, pero principalmente se los considera como la fuente de energía inmediata para cualquier célula. Vamos a hablar de su clasificación. La clasificación más sencilla que se les ha dado a los carbohidratos es de acuerdo al número de moléculas que lo conforman. Entonces ahí están los monosacáridos, están conformados por una única molécula de carbohidrato. Puede ser la glucosa, la fructosa, la galactosa, la dihidroxiacetona. Todos esos son monosacáridos. Disacáridos están formados por la unión de dos moléculas de monosacáridos. Acá hablamos de la lactosa, de la sacarosa, el azúcar de mesa, ¿verdad? De la maltosa. Y tenemos a los polisacáridos, que están formados por más de dos monosacáridos. Puede ser n número de monosacáridos. Y acá algunos autores manejan el nombre de oligosacáridos también, hay ese nombre. Los consideran a todos aquellos que tienen entre 3 y 10 moléculas de monosacáridos, ¿sí? Y polisacáridos serían a partir de 10 moléculas. Bueno, los monosacáridos. Vamos a hablar primero de este grupo, que son los más sencillos. Son los que se llaman normalmente azúcares. Se caracterizan por tener un sabor dulce, los monosacáridos. Pueden tener entre 3 y 6 átomos de carbono. Los más simples son de las triosas, que tienen 3 carbonos, y los más complejitos, pues no son tan grandes tampoco, son las hexosas con 6 átomos de carbono. Ahí está la glucosa, galactosa, la fructosa, ¿verdad? ¿Qué más les digo? Tienen obviamente un grupo carbonilo, puede ser al principio o al medio, entonces sería aldehídos o cetonas, y se las puede llamar de acuerdo si son aldehídos o cetonas, también se les ha dado los nombres de aldosas o cetosas. Por ejemplo, la glucosa es una aldosa, la fructosa es una cetosa, ¿no? Entonces, también se les da esa calificación de osas por el número de átomos de carbono y por el tipo de grupo funcional que tienen. Están ejemplos de algunos monosacáridos. El gliceraldehído, por ejemplo, es un monosacárido de 3 carbonos, es una triosa. Y como el grupo carbonilo del gliceraldehído está al final, es terminal, entonces sería una aldosa. Si combinamos triosa con aldosa, tenemos que es una aldotriosa. La dihidroxiacetona es una cetosa, pero también es una triosa. Entonces sería una cetotriosa. La glucosa es hexosa y es aldosa, entonces es aldohexosa. La fructosa es hexosa y es cetosa, entonces es cetohexosa.
Acá, de acuerdo al número de carbonos, los nombres que tienen: triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Esto ya les he dicho que se puede combinar, ¿verdad? El nombre de aldosa con el número de carbonos, y ahí tenemos aldotriosa, cetotriosa. También ya les he mencionado que son característicos por su sabor dulce, son azúcares. Son solubles en agua, además, porque tienen la presencia de grupos OH, se llegan a solubilizar con facilidad en el agua. Ahora, los monosacáridos tienen distintas clasificaciones también. Dentro de este grupo se pueden clasificar. Hay aquellos monosacáridos que son enantiómeros D y otros que son enantiómeros tipo L. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al... estos nombres están dados por la ubicación del grupo OH que contienen estos monosacáridos. Si el OH está al lado derecho, serán D. Y si están al lado izquierdo, van a ser tipo L. En la naturaleza solamente existen los enantiómeros tipo D. Los L se pueden conseguir en laboratorio, pero en la naturaleza solo están los de tipo D. Acá, por ejemplo, tenemos la glucosa. Vamos a ver cuál es el carbono quiral, por ejemplo. ¿A qué se refiere quiral? Los carbonos quirales son aquellos que tienen todos sus sustituyentes diferentes, ¿verdad? Que no son similares. La glucosa tiene 4 centros quirales. Por ejemplo, las hexosas tienen así un centro quiral. Todos los que están con asteriscos son quirales, porque sus 4 sustituyentes son diferentes. Los 4 carbonos del medio son carbonos quirales, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar en cuenta el último carbono quiral respecto a donde se ubica el grupo funcional para llamarlo T o L. Cuando el OH del último carbono quiral está a la derecha, como es este caso, va a ser un enantiómero de tipo D. Pero si el OH está en el carbono quiral, en el último carbono quiral, al lado izquierdo, es de tipo L. Entonces, siempre se toma el último carbono quiral en cuenta para calificar como D o como L a la molécula. Acá tenemos las distintas variaciones estos son los enantiómeros naturales, los que se encuentran en la naturaleza. De gliceraldehído, vean, su OH del único carbono quiral que tienen está al lado derecho. La eritrosa y la treosa, que son tetrosas, su carbono quiral tiene el OH al lado derecho, acá lo mismo, al lado derecho. En las pentosas, tomamos de estos 3 carbonos que están endosados, el último es el que vamos a tomar en cuenta, OH a la derecha, OH a la derecha, OH a la derecha, OH a la derecha, ¿verdad? Siempre que el último carbono tenga el OH a la derecha, será de tipo D. En laboratorio se pueden obtener los tipos L. Otra forma de clasificar a los monosacáridos es en epímeros. Se dice que ciertos monosacáridos pueden ser epímeros de otros monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa es un monosacárido epímero a la galactosa. ¿A qué se refiere eso? Su estructura química, su fórmula química es idéntica, es la misma. Ambas son aldosas, son hexosas. ¿Pero qué varía? En la posición solamente de un OH. No importa de cuál, acá no hay que fijarnos si es el último o el penúltimo, no. Pero si solamente varía en la posición de un OH, se dice que son epímeros. Por ejemplo, acá en el carbono 4, tomando en cuenta ya el carbono del grupo funcional, que sería el 1, 2, 3, 4, en la glucosa el OH está a la derecha, mientras que en la galactosa el OH está a la izquierda. Es la única diferencia entre estas dos moléculas, por eso se llaman epímeros. Por ejemplo, la manosa, que es un monosacárido también,
es también un epímero de la glucosa, pero por el carbono 2. La glucosa, como ya han visto, es epímero de la galactosa por el carbono 4. La eritrosa es epímero de la treosa por el carbono 2. En la eritrosa el OH está a la derecha, mientras que en la treosa están a la izquierda. Entonces pueden así ser epímeros unos de otros. En la naturaleza no se encuentra obviamente esa forma que hemos estado viendo de los hidratos de carbono lineal, ¿verdad? Una estructura lineal. En la naturaleza lo que realmente sucede es que se cierran, forman un ciclo los monosacáridos. Esa forma de presentarlos se llaman además proyecciones de Howard. Entonces, hay en naturaleza comprobado, hay esa forma de ese sedamiento que ocurre entre el grupo carbonilo que se acerca al del carbono 1, del grupo carbonilo que se acerca al carbono, al último carbono quiral, que sería el carbono 5. Hay una atracción entre el OH y el grupo carbonilo y forman un cíclico, una estructura cesada, cíclica. Dependiendo dónde queda el OH del carbono 1, si queda abajo o queda arriba, la molécula se puede denominar alfa o beta. Alfa o cuando queda abajo y beta cuando el OH del carbono 1 queda arriba. Todas las moléculas de monosacáridos se pueden ciclar, se cierran. Por ejemplo, acá vemos la ciclación de la fructosa. Se acerca el grupo carbonilo, que ahora está ubicado en el carbono 2, se acerca al carbono 5, que es el último carbono quiral, y hay una atracción entre ambos y se cierra. Dependiendo dónde queda el OH también del carbono 1, va a ser alfa o va a ser beta. Cuando esa alfa y beta se llaman anómeros. Alfa anómero o beta anómero. ¿En qué alimentos encontramos la glucosa? Por ejemplo, la glucosa está en todo lo que es frutas, sobre todo las que contienen sacarosa, como son la caña de azúcar, está también en las de molacha, está formando la lactosa junto a la galactosa en los compuestos lácteos, está en el almidón, está en la celulosa de las plantas, ¿verdad? Esa es la glucosa. Y obviamente está en el azúcar, está en la sangre, presente en la sangre de los organismos animales. Es el monosacárido más abundante. En sangre, al final todos los demás monosacáridos se convierten en glucosa. Los niveles normales van de 70 a 100. Este es el último dato de la OMS. Antes se decía hasta 110 o incluso 120. Ahora se maneja hasta 100 miligramos sobre decilitro. La fructosa es el azúcar principal de las frutas por sí solo y junto a la glucosa en las frutas que contienen sacarosa. También se usa puro como edulcorante en pacientes diabéticos, aunque ese uso ya ha ido cada vez bajando más por la aparición de edulcorantes químicos como la stevia, el ciclamato, el aspartame. La galactosa es el azúcar de la leche, que junto a la glucosa forman la lactosa. En cuanto a su identificación, por ejemplo, la identificación de los monosacáridos se hace tomando en cuenta las propiedades químicas que tienen estos monosacáridos. Por ejemplo, son capaces de ser oxidados los monosacáridos. Gracias al grupo aldehído que tiene y también gracias a los grupos OH sustituyentes que tienen en su molécula, se pueden oxidar formando ácidos o formando otro tipo de compuestos con dos grupos carbonilo. Por ejemplo, una reacción, la reacción de Toles, donde se utiliza nitrato de plata,
el nitrato de plata se reduce a plata, formando un precipitado de color plateado, brillante. Y eso en presencia de los monosacáridos. Entonces, una forma de conocer si están presentes los monosacáridos. Otra es la reacción de Fehling. La reacción de Fehling, en la reacción de Fehling se utiliza cobre, ion cúprico, y se produce al reaccionar con el monosacárido, produce un precipitado de óxido de cobre de color rojo ladrillo. Se aparece ese color por la presencia de un monosacárido. Ahora, los monosacáridos luego, posteriormente, van a formar otro tipo de moléculas. Van a formar disacáridos y van a formar polisacáridos. Y esto lo hacen gracias a la formación de enlaces glucosídicos o glicosídicos entre ellos. ¿Qué es un enlace glicosídico? Es la unión entre un carbono de un monosacárido con el carbono de otro monosacárido, mediado por sus sustituyentes. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, dos moléculas de glucosa, son idénticas las dos. ¿Qué sucede? Hay una atracción entre ellas. Por ejemplo, se atrae el grupo 1 con el grupo 4, los OH de ambos carbonos, y se forma un hemiacetal. Este es el enlace glucosídico entre el carbono 1 y el carbono 4. Las uniones de los monosacáridos pueden ser 1,4, es decir, cuando se une un carbono 1 con el 4, 1,6, carbono 1 con carbono 6 de la siguiente molécula, o también unión carbono 1 a 1. Aquí tenemos la formación del enlace glucosídico. Por ejemplo, cuando se unen dos glucosas, el disacárido resultante se llama maltosa. Bueno, ahora empecemos a hablar, como ya hemos visto que a partir de los monosacáridos simples se van a formar los disacáridos. Entonces hablemos de los disacáridos. Disacárido es la unión de dos monosacáridos, ¿verdad? Ahora, a diferencia de los monosacáridos que siempre van a ser capaces de reducir otras sustancias, es decir, de ser oxidados y ellos producir la reducción de algún compuesto, con los disacáridos no ocurre lo mismo. Hay disacáridos que son reductores, es decir, que sí pueden ser oxidados y por lo tanto pueden reducir otra molécula porque tienen un grupo aldehído libre. En cambio, hay también disacáridos no reductores en los cuales la unión se han unido ambos grupos funcionales, no tienen grupo aldehído libre y por lo tanto no hay oxidación. Que es un disacárido no reductor. Acá tenemos algunos disacáridos presentes en nuestra vida cotidiana. La maltosa, ¿verdad? Cada vez que nosotros digerimos, gracias a las enzimas intestinales, digerimos el almidón o el glucógeno, se transforma en maltosa. ¿Sí? La maltosa es la unión de dos glucosas. Imagínense que el almidón es una molécula muy grande formada por pura unión de glucosas. Cuando se rompen de dos en dos estas glucosas, a ese residuo se le llama maltosa. La celobiosa es lo mismo, pero proveniente de la celulosa. La celulosa también es una gran cadena de glucosas. Cuando se van rompiendo de dos en dos, forman la celobiosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, ¿verdad? La unión de una fructosa con una glucosa. Glucosa con fructosa. La galactosa, la unión de una glucosa con una galactosa. Y finalmente tenemos los polisacáridos, que son aquellos que tienen más de dos monosacáridos. ¿Sí? Los polisacáridos se pueden clasificar en dos grupos, dependiendo si solamente presentan un grupo o un tipo de monosacárido o presentan varios tipos de monosacáridos. Por ejemplo, tenemos los homopolisacáridos. Son los que están formados por solamente un tipo de monosacárido. Ejemplo, el almidón. El almidón solo es glucosa, 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 glucosa. Mientras que, por ejemplo,
La N-acetilglucosamina, que es otro tipo de polisacárido, llega a ser un heteropolisacárido, porque está formado por otro tipo de compuestos. Entonces, cuando en la molécula solamente hay un tipo de monosacárido, son homopolisacáridos. Cuando hay más de un tipo de monosacáridos, son heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son moléculas grandes, igual que los heteropolisacáridos, ¿verdad? Tienen un gran peso molecular. Generalmente su función es ser reserva de moléculas del carbohidrato que los compone. Por ejemplo, el almidón es una reserva de glucosas, el glucógeno es una reserva de glucosas, la celulosa es una reserva de glucosas. Ejemplos de homopolisacáridos: el almidón que está presente en todos los cereales, en los tubérculos, en las harinas que nosotros consumimos. La molécula de almidón tiene dos partes. Tiene una parte en la que las uniones son solamente 1,4, 1,4, 1,4. Se llama amilosa, son las cadenas lineales. Y la parte donde ingresa una ramificación y por lo tanto la unión es carbono 1 con carbono 6, a esa partecita ramificada se la llama amilopectina, ¿verdad? Pero todo lo que es lineal es amilosa. Y el glucógeno es también una molécula muy parecida al almidón, un poquito más compleja tal vez. Lo mismo, tiene una parte que es lineal, puros enlaces 1,4, pero también hay lo que se conoce como amilopectina del glucógeno, hay puntos de ramificación. Acá tanto en el almidón como en el glucógeno, este es el almidón. Esta imagen que ustedes ven abajo, cada puntito representa una molécula de glucosa. Eso es el almidón. Imagínense cuántas moléculas de glucosa están unidas. Y el glucógeno llegaría a ser esto. Cada puntito también representa una molécula de glucosa. Acá tenemos la celulosa, que es la unión de varias moléculas de glucosa también, pero a diferencia del almidón y del glucógeno, los enlaces son en ciertos puntos de tipo beta, no son solamente alfa. Sí hay enlaces alfa 1,4, pero en ciertos puntos son enlaces beta 1,4. ¿Por qué? Porque una de las glucosas es de tipo beta, es un anómero beta glucosa. Por lo tanto, el enlace que se puede formar ahí es solamente de tipo beta. La celulosa llega a ser un compuesto indigerible para el ser humano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestro tubo digestivo enzimas necesarias para romper estos enlaces beta. Sí podemos romper los enlaces alfa, pero no los beta. Y si no llegan a desprenderse o a liberarse todas las moléculas de glucosas totalmente individuales, no hay absorción de la misma. Solamente como moléculas individuales de glucosas que se pueden ir liberando. Y otro ejemplo de polisacárido, de homopolisacárido, es la quitina. La quitina está presente en insectos, por ejemplo, en crustáceos, en el caparazón de los insectos y en el tegumento de moluscos y de hongos. Ahora, los heteropolisacáridos tienen diferentes tipos de monosacáridos, ¿verdad? Aquí ustedes han debido escuchar, por ejemplo, del ácido hialurónico, del sulfato de condroitina, que incluso son parte de suplementos que muchas personas toman para mejorar lo que es el dolor de las articulaciones, las molestias que puede haber a nivel articular, porque son sustancias que normalmente se encuentran dentro de las articulaciones. Tenemos el sulfato de condroitina, por ejemplo, ácido hialurónico. O sea, son sustancias normales que el cuerpo produce, pero con el tiempo pueden ir disminuyendo. Otro tipo de heteropolisacárido también es la heparina. La heparina no es un compuesto normal, ¿verdad? Pero sí puede estar como un anticoagulante en pacientes tratados como tal, y también se utiliza en laboratorio para la toma de muestra de heparina. Bueno, esa es la clasificación de los hidratos de carbono.
Ahora vamos a entrar a ver cómo en el organismo humano, que es lo que nos interesa, saber cómo funciona cómo se mantienen estables los niveles de carbohidratos, principalmente la glucosa, porque es el hidrato de carbono que más consumimos, a partir del almidón, obviamente, y del glucógeno es el que más consumimos, y otro tipo de carbohidratos que lleguemos a consumir, como galactosa por la lactosa o fructosa por la sacarosa, al final se convierten también en glucosa. Nuestro cuerpo, ¿de dónde obtiene glucosa? Uno sí son los alimentos. Todos los alimentos que consumimos, o la gran mayoría, aportan carbohidratos, ¿verdad? Que son ricos en glucosa, y otros carbohidratos que al final se van a transformar en glucosa. Entonces, esa es la vía exógena. Pero también nuestro organismo por sí solo es capaz de producir glucosa. Cuando no recibe de afuera, lo va a hacer desde adentro. Y esa es la vía endógena. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros consumimos los alimentos y en el tubo digestivo, ya desde la boca, en la boca hay una amilasa salival, empieza la digestión de los carbohidratos, de los distintos carbohidratos. El almidón, que es el más rico en nuestras dietas, empieza a digerirse, pero la mayor digestión se da a nivel del intestino delgado por las enzimas pancreáticas provenientes del páncreas, ¿no? Que son la amilasa pancreática, están las maltasas, las lactasas, todas las disacaridases que podamos encontrar. Entonces ocurre la absorción en el intestino delgado, la absorción de monosacáridos simples de carbohidratos. Una vez que se absorben, van a llegar hacia la sangre. Todo lo que se absorbe del intestino llega a la sangre. Entonces, la glucosa en sangre se eleva. Eso es lo normal. Después de comer carbohidratos, nuestra glucosa en sangre se va a incrementar. Ese es el aporte exógeno. ¿Qué pasa con esta glucosa elevada? Tiene que volver a valores basales, es decir, a valores que el paciente tenía antes de comer. Y eso ocurre porque se ponen en marcha ciertas rutas, que son, por ejemplo, la glucogénesis. La glucogénesis es la transformación de glucosa en glucógeno. Entonces, la glucosa está saliendo de la sangre, ingresando al hígado, y en el hígado o en el músculo se está transformando en glucógeno. Por lo tanto, la glucosa en sangre va a volver a bajar. O la glucosa se puede utilizar por las distintas células del cuerpo para la producción de energía. Eso se llama glucólisis o glicólisis. Lo mismo, la glucosa está pasando a una célula, por lo tanto su concentración en sangre está bajando. O puede ir a aportar al ciclo de las pentosas, pero aportar al ciclo de las pentosas no es tan útil al momento de estabilizar la glucosa. Ahora, si no hay esta digestión y absorción de carbohidratos, nuestro cuerpo no recibe un aporte de glucosa exógeno, tiene que poner en marcha los mecanismos para recibir un aporte endógeno. Y ahí entra la glucogenólisis, que es la transformación de glucógeno en glucosa. Se degrada el glucógeno para formar glucosas. Sale del hígado, del músculo no, vamos a ver eso después por qué no, pero sí del hígado hacia la sangre la glucosa. Y por lo tanto los niveles de glucosa en sangre pueden incrementar. De lo que estaban bajos, otra vez se incrementan. La gluconeogénesis es la transformación de cualquier otro tipo de molécula que no sea carbohidrato a glucosa. Entonces las proteínas, los lípidos también se pueden transformar a glucosas cuando es necesario para incrementar los niveles de glucosa en sangre. Estos mecanismos, estas rutas, tienen como objetivo principal que la glucosa en sangre no varíe, que siempre se mantenga estable. Puede variar una hora y media máximo después de haber comido, o unas 3 horas después de que el paciente está en ayuno, ha dejado de comer o ha comido por última vez, ¿no?
Va a subir si ha comido, va a bajar si está en ayuno. Pero justamente para que no se mantenga ese aumento o esa disminución de glucosa, el cuerpo tiene o sacar glucosa de la sangre o tiene que introducir glucosa a la sangre para que los niveles en sangre vuelvan a lo normal. ¿Para qué tienen que volver los valores en sangre a lo normal? Para que el aporte a todas las células del organismo de glucosa sea normal. Porque todas las células van a estar demandando glucosa, ¿verdad? Pero en cantidad moderada. Entonces, a una célula no le pueden introducir más glucosa de lo que necesita. Tiene que ser justo lo que necesita para su producción de energía. Bueno, entonces la mayoría de los glúcidos o hidratos de carbono se ingieren como polisacáridos. ¿Verdad? En nuestra dieta lo que abunda es el almidón. Sufren un proceso de digestión que está mediado por la hidrólisis en el tubo digestivo. La glucosa es el monosacárido que más se absorbe, es decir, de todos los monosacáridos que nuestro intestino va a absorber, el 90% es glucosa. Y ese 10% que no es glucosa se va a transformar ya en la sangre en glucosa. Y se absorben por difusión facilitada. No hay gasto de energía en el transporte o en la absorción de moléculas de monosacáridos. Acá está lo que sucede, en la boca ya empieza un poco la digestión con la amilasa salival, pero es muy pobre. Luego pasa a la faringe, al esófago, al estómago, no hay una digestión de carbohidratos a estos niveles hasta que pasa al intestino delgado. En el intestino delgado sí se finaliza la digestión de carbohidratos por la acción de la amilasa pancreática y las disacaridasas. Y llega a absorberse hacia la sangre. Entonces, del intestino pasa a la sangre, a los vasos sanguíneos, los monosacáridos absorbidos. Cuando aumenta esa glucosa en la sangre, ¿cuáles van a ser sus lugares de destino? Las células, si en ese momento, por ejemplo, la persona está haciendo deportes o está bajo una situación de estrés, tal vez, el cuerpo va a quemar esa glucosa, la va a oxidar para la obtención de energía. Pero si la persona que ha comido y su glucosa se ha elevado en sangre, está en estado de reposo, no necesita ese momento energía, entonces se va a almacenar la glucógena. Y se almacena en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. Y si aún así en sangre sigue habiendo exceso, porque el hígado y el músculo no son tejidos que todo el tiempo van a estar aceptando glucosa, ¿verdad? Para formar glucógeno, no. Tienen un límite. Entonces, llegan a su límite y si aún hay exceso de glucosa en sangre, aún está aumentada, ese exceso de glucosa se va a ir a formar grasas. Se van a transformar en lípidos. ¿Y dónde se almacena? En el tejido adiposo subcutáneo. Esa es la grasita que tenemos las personas, ¿verdad? Entonces, a veces una persona me dice, pero no sé por qué engordo si yo no como grasas, me dice. Cero grasas, cero aceite, nada de grasas. No importa, porque están viendo que la glucosa, el exceso de glucosa, al final se puede igual transformar en lípidos. ¿Okay? Acá están los tipos de carbohidratos, polisacáridos, sacáridos, monosacáridos. Todos ellos se van a absorber, como les he dicho, ¿verdad? Pero algunos van a necesitar un proceso digestivo un poquito más difícil que otros. Bueno, es lo mismo. Ahora tenemos las distintas moléculas o partes del almidón, por ejemplo, amilopectina, amilosa. Cada vez que se van degradando, por ejemplo, cuando ya llegan a residuos de 2 se llaman maltosas, cuando llegan a residuos de 5 glucosas se llaman dextrinas límites y cuando llegan a residuos de 3 glucosas se llaman maltodriosas. ¿Vale? Acá van a actuar las disacaridasas y van a formar glucosas libres. La glucosa y los otros monosacáridos como la galactosa y la fructosa se van a absorber a través de las células del epitelio intestinal y van a pasar a la sangre. Ese es el proceso de absorción. Ahora, casi siempre la glucosa que es absorbida después de los alimentos
tiene como finalidad la glicólisis, la mayoría de las veces, a menos que sea, como les he dicho, una persona que está en total reposo y no necesite energía en ese momento. Entonces, en ese caso, se va a la formación de glucógeno. Este es un cuadro bastante interesante que quisiera que todos aprendan. Es el metabolismo de los carbohidratos, donde se observan las 4 vías metabólicas o rutas metabólicas de la glucosa. ¿Ve cómo se relacionan una con la otra? Al centro de las 4 vías tenemos a la glucosa, porque todo empieza o acaba en glucosa. Cuando la glucosa se transforma en glucógeno, se llama glucogénesis. Cuando el glucógeno se transforma nuevamente en glucosa, se llama glucogenólisis. Glucogénesis por origen, glucogenólisis por destrucción. Acuérdense de eso. Glucogénesis está dando origen al glucógeno. Glucogenólisis se está destruyendo el glucógeno para formar glucosa. Ahora, la glucosa también se puede oxidar para formar intermediarios que entren al ciclo de Krebs. Eso se llama glicólisis. Se transforma en piruvato. Piruvato ya se puede transformar e interconvertir con el lactato o ingresar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Glicólisis. Ahora, cuando algún compuesto que no es carbohidrato, como el piruvato, el lactato, algunos ácidos provenientes del ciclo de Krebs, se transforma en glucosa, se llama gluconeogénesis o neoglucogénesis. Entonces, están relacionadas. En un momento, algunas de estas van a estar activadas y otras apagadas. Va a pasar unas horas y va a ser al revés. Otras van a apagarse y unas van a activarse. Ahora, hablemos del páncreas. Ya entrando un poquito ya estamos en la segunda parte, en realidad, de esta unidad. El páncreas es un órgano muy importante. A veces no le damos la importancia que debería al páncreas, porque a veces ni se lo ve en las ecografías, está oculto ahí detrás del estómago, pero es muy importante, porque incluso tiene algo que otros órganos no tienen, que es una doble secreción. Está la secreción endocrina y la secreción exócrina del páncreas. Páncreas es este órgano situado en la parte izquierda posterior del abdomen, por detrás del estómago, en forma de lengua. Tiene esta formita de lengua. Tiene 3 partes visibles. Tiene la cola, que es la puntita, acá, el cuerpo, la parte intermedia, y la cabeza del páncreas, que es la que está más en contacto con el intestino. Tiene al medio un conducto que comunica al páncreas con el intestino, y está formado por 2 tipos de tejido. Un tejido exócrino, que llegan a ser los acinos del páncreas. Estas bolitas que ustedes ven, parecen un racimo de uvas. Esos son conjuntos de células acinares, ¿no? Que en conjunto forman el acino pancreático. Son los acinos o las células acinares del páncreas, son las encargadas de producir la secreción exócrina, que consiste en enzimas digestivas. Entonces, son las que van a mandar a través del conducto pancreático de acá del medio hacia el intestino todas las enzimas que hayan producido las células acinares. Están las lipasas, amilasas, proteasas, nucleasas, fosfolipasas. Y en el tejido medio del páncreas hay otro tipo de células. Están distribuidas en islotes de Langerhans. Estas células de los islotes de Langerhans producen hormonas, la secreción endocrina. Las células beta, por ejemplo, producen insulina. Las células alfa producen glucagón. ¿Ve? Las células PP producen el polipéptido pancreático. Las delta, la somatostatina. Son hormonas pancreáticas. Y ahora en nuestro tema, la que nos interesa son la insulina y el glucagón. ¿Cómo actúa el páncreas en la regulación de los niveles de glucosa en sangre? A ver, les explico. Comemos.
¿verdad? Una dieta rica en carbohidratos, por lo tanto, bastante almidón, y este almidón se va a digerir, va a formar glucosa, la glucosa se absorbe, y esa glucosa entonces se encuentra alta en sangre. Eso después de las comidas. Las células beta de los islotes de Langerhans tienen receptores para percibir esa concentración alta de glucosa en sangre. ¿Okay? Entonces, estas células beta eliminan la insulina. La insulina es la hormona que va a producir una disminución de la glucosa en sangre. Es una hormona hipoglicemiante. ¿Sí? Así se la conoce, la hormona hipoglicemiante. Pero ¿cómo produce eso? O sea, no es que la insulina se une a la glucosa y la hace bajar, no. La insulina va a ir hacia órganos diana, hacia órganos blanco de la misma, ¿no? ¿Qué es un órgano blanco? Es el órgano donde la hormona va a ejercer determinada función. Los órganos blancos de la insulina son, por ejemplo, el hígado, son el músculo, el tejido adiposo. La insulina actúa como una llavecita en estos tejidos. Abre unos canales que se llaman transportadores de glucosa para que entre la glucosa a esos tejidos. Es así, es una puerta que está cerrada, pero llega la insulina, la abre y la glucosa que estaba allá afuera va a entrar. ¿Qué va a pasar? En sangre disminuye la glucosa. Eso sucede después de haber comido. Pero si la persona ya ha desayunado a las 8 de la mañana y todavía no ha comido nada, a mediodía su glucosa ya está baja en sangre. Y mucho antes, si es una persona que ha hecho ejercicio, que ha cocido, no sé. Igual las células alfa del páncreas tienen sensores, receptores para percibir una concentración baja de glucosa en sangre. Cuando eso sucede, liberan las células alfa de los islotes de Langerhans el glucagón. Esta es una hormona contraria a la insulina. La insulina es hipoglicemiante. El glucagón es hiperglicemiante, es decir, va a elevar la concentración de glucosa en sangre. Y el glucagón tiene como órganos blancos los mismos que tiene la insulina. Hígado, tejido adiposo, músculo. Pero ¿qué hace el glucagón en estos tejidos? Más bien va a liberar la glucosa que seguramente dentro de estos tejidos ya estaba en forma de glucógeno o tal vez en forma de grasas en el tejido adiposo, va a ser liberada como glucosa hacia la sangre para restablecer los valores de glucosa en sangre. Así funcionan estas dos hormonas que se contraponen entre sí. Tras la molécula de insulina, está formada por 51 aminoácidos distribuida en dos cadenas, ¿no? La cadena alfa o A, y la cadena B. Es una proteína globular secretada por el páncreas. Funciones de la insulina: promover la transformación de glucógeno, es decir, promueven la glucogénesis. Promueven la lipogénesis a partir de la glucosa y también promueven la glicólisis en aquellas células que necesitan producción de energía. Glucagón es una célula una hormona más simple, solamente está formada por una cadena y se produce en las células alfa del páncreas. Funciones del glucagón: lo contrario a la insulina. Promover, en este caso, la glucogenólisis, degradación del glucógeno para formar glucosa, o promover la gluconeogénesis, que es la transformación de compuestos que no son carbohidratos en glucosa, para que esa glucosa luego salga a sangre y se eleven los valores de esta a nivel sanguíneo. Este cuadrito les muestra 4 tejidos muy importantes en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Ya sea porque intervienen en este metabolismo o porque van a sufrir
cuando este metabolismo esté desregulado. Ahí tenemos el hígado. El hígado es uno de los órganos blanco de la insulina, del glucagón, ¿verdad? Lo mismo el tejido adiposo, el músculo. Espérenme un momento. ¿Ya? Y el cerebro, si no le llega glucosa en el momento, se dice que las células neuronales son los principales consumidores de glucosa. Si no tienen glucosa en el momento, pueden deprimirse primero, es decir, se van a ir apagando y pueden llegar a morir. Entonces, el cerebro es uno de los órganos más comprometidos cuando el metabolismo de la glucosa falla. Bueno, en bioquímica general, ustedes ya han debido ver todo lo que es glucogénesis, ¿verdad? Formación de glucógeno. Ahora, nosotros no vamos a pasar parte por parte lo que es la glucogénesis, la transformación, la producción de glucógeno, porque no es el objetivo de nuestra materia, ¿no? Yo quiero que entiendan más bien cómo ese proceso coadyuva en la mantención de la glucosa en niveles normales. Bueno, para que tengan en cuenta la glucogénesis, ¿qué es? Es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Es la unión de varias glucosas que se van uniendo una por una, formando los enlaces glucosídicos. Gracias a la existencia de enzimas, esto ocurre en hígado y en músculo. ¿Por qué en hígado y en músculo? Porque son los tejidos que contienen las enzimas necesarias para la producción de glucógeno. No ocurre en otros tejidos porque otros tejidos no tienen esas enzimas. El mayor almacenador de glucógeno es el músculo. En realidad aquí dice el hígado 8% de su peso y músculo 1% de su peso que pueden almacenar glucógeno. Pero si comparamos la cantidad de músculo que una persona tiene con el tamaño de su hígado, es mucho mayor el glucógeno que va a estar almacenado en el músculo. Lastimosamente, ese glucógeno que se almacena en el músculo después no puede ser utilizado por el resto del organismo, solamente puede ser utilizado por el propio músculo. ¿Por qué? Porque no tiene una enzima que pueda liberar las moléculas de glucosa. En cambio, el hígado sí. El hígado sí va a aportar glucosa a todo el resto del organismo. Prácticamente dependemos de nuestro hígado. Cuando no consumimos carbohidratos externos, nuestro hígado es el que tiene que aportar esas glucosas. Bueno, estos son los pasos en la síntesis del glucógeno. No vamos a ir viendo todos pasando, pero una de las enzimas más importantes es la glucógeno-sintetasa, ¿verdad? Es la que va a formar los enlaces glucosídicos, va a ir uniendo glucosa con glucosa. ¿Sí? Es una ruta que consume energía, por si acaso, la glucogénesis. Estos son todos los pasos. Pero eso ya lo han debido ver en bioquímica, ¿verdad? Todas estas reacciones, primero transformación de glucosa en su forma activada, que es la glucosa 6-fosfato, luego se trasloca el grupo fosfato al carbono 1, la glucosa 1-fosfato, se adhiere el UDP a la glucosa 1-fosfato y se forma una UDP glucosa más pirofosfato. ¿Sí? Y finalmente se forma, gracias a la glucógeno-sintetasa, los enlaces glucosídicos entre dos moléculas de glucosa que ya están en su forma de UDP glucosa. Bueno, eso vamos a ver, bueno, acá, ¿qué pasa con los puntos de ramificación? Donde los enlaces no son alfa 1,4, no actúa la glucógeno-sintetasa, sino que es la enzima ramificadora la que va a ir colocando los puntos de ramificación, la que va a formar los enlaces alfa 1,6. Luego tenemos el proceso inverso, la glucogenólisis, la destrucción o la lisis del glucógeno para formar la glucosa, liberar la glucosa. Y esto también ocurre en hígado y en músculo. La diferencia es que el hígado va a poder luego exportar las glucosas hacia el resto del cuerpo, mientras que el músculo no.
¿Cuándo ocurre la glucogenólisis? Ocurre aproximadamente a las 3 a 4 horas después de la última comida. Y va a poder mantener los niveles de glucosa hasta 12 a 18 horas de ayuno. Entonces, 12 a 18 horas dependemos de nuestro hígado. Se acaba el glucógeno del hígado y ya no tenemos ese aporte. Entonces empieza otro proceso, ya vamos a ver después la gluconeogénesis. Es el proceso inverso, ¿verdad? El proceso inverso que se llama glucogenólisis. Tampoco vamos a ver todo paso por paso, no es el objetivo. Acá la enzima más importante es la glucogenofosforilasa, la que va rompiendo los enlaces entre moléculas de glucógeno. La glucogenosintetasa, la que forma enlaces. La glucogenofosforilasa, la que rompe los enlaces. Después de comer, por la acción de la insulina, ¿quién se activa? La glucogenosintetasa. Cuando estamos en ayuno prolongado, la que se activa por acción del glucagón es la glucogenofosforilasa. No pueden estar las dos activas al mismo tiempo. Una se apaga y la otra se activa. Son los pasos. Igual hay una enzima desamificante. Ahora, en la glucogénesis, la enzima se llamaba damificadora. En la glucogenólisis, la que rompe el enlace 1,6 entre los átomos de glucosa, entre las moléculas de glucosa, es la desamificadora, enzima desamificadora. Son todos los pasos. Y el último paso, bueno, es una vez que queda como glucosa 6-fosfato, que es la forma activa de la glucosa, por acción de la glucosa 6-fosfatasa, libera la glucosa libre. Pero esta reacción solamente ocurre en el hígado, no en el músculo, porque el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa, eso quiero que me entiendan. Al no tener glucosa 6-fosfatasa, el músculo no puede romper su molécula de glucosa 6-fosfato y por lo tanto la glucosa 6-fosfato se queda dentro, no sale en esa forma como glucosa 6-fosfato. Sí va a utilizar esta molécula para la producción de su propia energía, porque esta molécula va a ingresar a la glicólisis. Es el primer paso, de hecho, para el inicio de la glicólisis, la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato. Bueno, y la glucosa entonces ya liberada del hígado sale al torrente sanguíneo y mantiene los valores estables. ¿Y esto quién controla? Porque está controlado por las hormonas principalmente y por los estadios de alimentación o ayuno de una persona. Para finalizar vamos a ver este cuadrito en el que muestra los depósitos de glucógeno, cómo van variando el glucógeno. El glucógeno, ustedes ven, sí puede variar a lo largo del día, va a ir subiendo, bajando, pero sucede esto para que la glucosa no vaya variando, ¿sí? Aquí tenemos a las 6 de la mañana, por ejemplo. Una persona que ha dormido toda la noche, no ha comido nada, a las 6 de la mañana su depósito de glucógeno es bajito, muy bajito, porque toda la noche se ha ido gastando. Desayuna a las 7, suponga. ¿Qué sucede? Rico en carbohidratos, el desayuno sube los niveles pero ese es glucógeno, ¿verdad? Suben los niveles de glucógeno. Toda la mañana se mantiene más o menos estable porque son unas 4 horas aproximadamente hasta el almuerzo. Come el almuerzo, también rico en carbohidratos, sus depósitos de glucógeno nuevamente suben. Se mantiene estable en unas horas. Supongan que a las 5 de la tarde esta persona hace deporte, puede correr, trotar, escalar, lo que ustedes quieran. Gasta energía, gasta toda su glucosa, por parte de su glucosa en sangre. Como esa glucosa está bajando, se libera glucagón y el glucagón hace que el glucógeno se vaya transformando en glucosa y por lo tanto esos niveles de glucógeno van bajando. Hasta las 7. A las 7 de cena, nuevamente suben sus niveles de glucógeno. Y esto va a mantenerse así elevado y lentamente se va a ir gastando toda la noche hasta nuevamente el desayuno y el ciclo se repite. Entonces, a lo largo del día sí hay variación en el depósito de glucógeno, pero no hay variación en el depósito o en los niveles de glucosa en sangre, porque justamente el objetivo de estas rutas es eso, mantener estos niveles estables. ¿Okay? Bueno. Del control hormonal que les decía, mediante el control de las enzimas de la glucogenosinteasa y la glucogenofosforilasa. Bueno, ahí vamos a quedar, muchachos. ¿Alguna consulta?
Bueno, si no hay dos preguntas, eso sería todo. Nos vemos el martes, ¿no? Chao, muchachos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias.